Muy bien, seguimos a toda marcha en Acopados. Hoy con un panel, voy a decir especial. Guille Inglés, como siempre, es un placer conversar contigo, igual que Javi Sol, que es uno de los mexicanos que más respeto en este medio, no solamente como periodista, sino como hincha. Y tenemos a Aldo Gutiérrez, por supuesto, que nos acompaña y nos hace la vida especial. Pero bueno, chicos, avanza la Copa del Mundo y con eso sorpresas, sustos y ratificaciones. Vamos a hablar de un susto, porque en realidad Inglaterra lo que pasó fue aceite, diríamos en Colombia. ¿Se alcanzó a asustar o no, Javi, frente a esta República Democrática del Congo? Y si no es por un señor llamado Harry Kane, creo que hubieran dicho así, bye bye. No, hombre, es brutal, Anita. Gusto en saludarte a ti, a Guille, a Aldo. Increíble cómo Congo se puso arriba y nos preguntábamos, pues, si este equipo mantendría la inercia de lo que fue también ese partido contra Portugal, las buenas sensaciones que dejó un equipo que llevaba mucho tiempo sin estar, pero que, como señalas, Harry Kane es el mejor goleador del mundo, ¿eh? O sea, sobre Kylian Mbappé, sobre Haaland, en lo que te ofrece en números, en lo que te ofrece también en movimientos. El segundo gol de Harry Kane es para verlo una y otra vez, y aunque lo quieras estudiar y aunque lo quieras analizar, el tipo tiene la capacidad de quitarse una marca de tres, de extender el cuerpo y de inventarse una jugada donde ni siquiera hay espacio. Creo que Harry Kane, así como se ha llevado el reflector Messi, Mbappé y otros, hay que darle su lugar. Es un auténtico 9 como de otra época, y bueno, pues veamos si puede liberar las pesadillas que tiene Inglaterra en el Estadio Azteca, que ya estaremos platicando más adelante, porque el siguiente rival es México. Epa, pero bueno, Guille, es que más allá de Harry Kane, que yo no sé si ustedes vieron la expresión de Jude Bellingham cuando sucede el gol de Kane, es como de gracias, Dios, es una liberación. ¿Cuál es la Inglaterra que estamos viendo? ¿La que jugó frente a República Democrática del Congo, la que jugó frente a Panamá, la que jugó frente a Ghana o la que jugó frente a Croacia? Porque es que no sé cuál es. Yo creo que verdaderamente esta Inglaterra es la que hemos visto contra República Democrática del Congo. A mí no me ha terminado de convencer del todo y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Xavi, ¿no? Depende de un futbolista estratosférico como es Harry Kane, que no sé si le podemos catalogar como 9 o mejor como 10 o lo mejor dicho, no puedes estereotipar a un futbolista que lo hace absolutamente todo para su selección. También hay que destacar a Gordon, que creo que también hizo buen partido, a Jude Bellingham, que también está destacando en este mundial, pero a mí la selección de Tuchel no me está pareciendo como una selección tan compacta. Sí que es cierto que a muchos nos llamó la atención la convocatoria que había hecho, que era como muy personalista, una convocatoria en la que decía, yo quiero a unos jugadores que sepa que van a confiar en lo que yo planteo, pero lo más llamativo de todo esto es que tú ves sobre el terreno de juego ante República Democrática del Congo, que sí que es cierto que tiene futbolistas muy destacados en Premier League, en Ligue 1 y demás, pero no deja de ser una selección inferior y que no consigas dominar el partido, que no consigas plantear lo que tú propones. Entonces, claro, dependiente de individualidades como ocurre en otras selecciones, pero vamos, que sin Kane, esta selección, yo creo que México, Aldo, Xavi, yo voy con vosotros, hermanos. Eso. Creo que México, por cómo va en alza, puede plantarle cara a esta selección que no tiene ningún tipo de alma. Y México la tiene toda. No, y es que además República Democrática del Congo, ya vamos a hablar de las posibilidades de México, nunca había comenzado ganando, o sea, se fue arriba. Es que Inglaterra tuvo que remontar, o sea, no me Eso pueden es. decir que una selección con todo el palmarés, con todo obviamente los diplomas que tiene como Inglaterra, pasó aceite con una debutante en la Copa del Mundo. Sí, es una selección difícil, sí, en fútbol puede pasar, pero yo lo que sí siento es que esta Inglaterra lo que ha dejado en esta estela es que es una selección frágil o un poquito endeble, no sé, Aldo. Por ejemplo, México, que viene obviamente haciendo un trabajo increciendo de tener unos rivales un poco más cómodos, a ir dejando en el camino rivales muy importantes, como lo fue el último partido frente a Ecuador y el fútbol que mostró México, que se le preguntó a Aguirre si era uno de los mejores primeros tiempos que ha tenido México en su historia y dijo que era probable que sí. Y yo creo que esta México le puede plantar de lejos cara a esta Inglaterra. Pues ojalá que así sea, Anita. Aquí ya se está cambiando el easy sí por el easy sí. Así que veremos si de verdad lo cumple Con así México. exclamación, no con signo de interrogación. No, Da. easy de fácil, easy sí. Ah, Digo, Calma, calma. eso ya caray. empieza a ser Ah, Ah, soberbia. ojo, caray. Eso ya empieza a Oh. ser juego de soberbia, pero palabras. se vale soñar porque, como dice Ya. Guille, si algo quizá
le ha faltado a la selección de Inglaterra, más allá de los resultados y de estar en esta fase, es quizá ese aura que se necesita para conseguir de pronto los resultados cuando se le complican las cosas. Acá contra Congo evidentemente se le complicaron, quizás sobre todo porque el gol además es muy tempranero y de ahí no tiene como reacción inmediata Inglaterra, se empiezan a desesperar y creo que los goles tardíos son fruto de que durante el trayecto del partido, conforme pasaban los minutos, se dieron cuenta de que no iba a ser nada sencillo. Ahora, estuvieron en un escenario en el que México no ha estado, que es precisamente estar abajo en el marcador. México yo creo que tiene que cuidar eso, más allá de que de verdad hoy la conexión que tiene la afición con la selección y con el Estadio Azteca, que ayer lo decía en este mismo espacio, hoy el Estadio Azteca nuevamente parece la casa de la selección. Por muchos años parecía que no lo era, por jugar tantas veces fuera, por jugar en otras sedes. Hoy otra vez se hizo esa conexión. La verdad me parece que México tiene altas probabilidades de pasar. Ayer escuchaba un análisis de la BBC con Wayne Rooney, con Joe Hart. Joe Hart hablando, o sea, Joe Hart decía, llévenme al Azteca, como sea, pero llévenme, es mágico lo que está Ujú. pasando ahí. Ujú. Y Wayne Rooney decía, admitía, no tengo dudas de que la selección de Inglaterra es mejor que la de México, pero este partido va a ser el más difícil al que se va a enfrentar y cuidado con el ambiente y cuidado con todo lo que genera alrededor el Estadio Azteca, porque Ojito. de verdad pueden pasar cosas ahí complicadas para Inglaterra. No, no, es que, Javi, a ver, em, esta Inglaterra, es que yo creo que no va como ellos cantan, ¿no? It's coming home, pero como desde hace 50 años, yo la verdad es que no veo por dónde van a llegar. No, no, de verdad, porque es que No uno te la ve los jugar atajos. y es decir, una cosa es lo que uno ve obviamente en papel y dice, venga, Ujú. sí, esta selección tal, y otra cosa es lo que está plasmando en la cancha, que es lo contrario de lo que le pasa a México. Lo que hace frente a Ecuador, yo sé que ya lo analizaron, pero yo no con ustedes, lo que hace este joven Lira de Cruz Azul ahí en mediocampo, lo que ganó ese mediocampo de México frente pues al conjunto ecuatoriano, lo que hizo Raúl Jiménez al lado de Julián Quiñones, presionando altísimo, ganando esas pelotas. Creo que México está, no solamente se llenó de esa magia de la Azteca, sino que está recuperando esa comunión con la afición. Y es que, Mm. sabes, Anita, para mí que me tocó estar en este partido viviéndolo como aficionado y que había narrado otros partidos también durante este año en el estadio, ese partido contra Portugal que se queda 0-0, ese empate contra Bélgica en la última fecha FIFA, además de los otros partidos que ha tenido México en este 2026 donde está invicto, lo ha empoderado mucho. Ha hecho que los jugadores, no importando en el club en el que estén, se le planten enfrente a jugadores de alto cartel. Y sí tenemos algunos futbolistas que están en la élite, como Johan Vázquez, que es el jugador con más partidos y es capitán en el Genoa, Ujú. allá en la Serie A italiana, y claro, Raúl, que todos lo conocen en Premier, lo de Julián, campeón. Y soy yo de los que siempre estuve hablando con mis colegas, compañeros que no le daban mucha credibilidad a la selección, decirles, oye, el liderazgo, la personalidad también puede estar en casa. Y hoy México tiene la circunstancia y la ventaja de ser anfitrión y se ha hecho fuerte en el Azteca. Eso contrarresta un poquito la balanza. Hay que dejarlo muy claro. El favorito es Inglaterra por 100%. peso, por individualidades, por lo que es, porque llevan 60 años sin ganar nada. Pero las Por, circunstancias del por torneo eso, son 60 tal por cual, eso, ¿no? Javi, nada, sí, 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 pero digo Desde por el, eso, que Sí, favoritos, que el son, It's o sea, Coming a ver, Home comenzó en el 66, o sea, por eso, o imagínate. sea, Y el barrilete cósmico y la mano de Dios, nosotros tenemos a la Virgencita de Guadalupe, entonces, total. así que el barrilete cósmico de Gil Mora puede repetirse, Anita. Y Miren, ojo yo que soy Raúl de, Jiménez, Anita, perdón, ha vacunado sí, a Pickford varias veces en la Premier League, ¿eh? muy bien, muy bien. Miren, eso. yo soy de la que, o sea, del barco o del bus donde uno se monta cuando está viendo cosas sobre la cancha, no sobre la ilusión Eso, vacía, sobre el eso, anhelo eso. de absolutamente todos los que somos hinchas de algún equipo, Guille y todos. Pero ya sobre lo que están dando, por favor, y sobre lo que están dando para México y sobre lo que están dando en aguas medio, ¿qué tal que no Mm. aparezca el Harry Kane que todos conocen y que todos temen? Pues Inglaterra no podrá ganar sola. Así que, pues muchachos, la mejor de la suerte para México, para la Azteca, que lo viví por primera vez en el debut de Colombia y es una cosa realmente mágica. Nos Anita, vamos, Guille, señor. nos regalan un y sí, sí, para que se vea que en Colombia y en España también está. Ve, Anita ya, así. Venga, Anita, Yo, hazlo por mí, Anita. yo lo voy a Un y decir, sí, sí, Anita, vamos, no, no, vamos, no, desde yo lo voy a Colombia. decir, y sí, sí, claro, y sí, Ahí sí, está. vamos México, y sí, sí, Claro, y sí, por sí. favor.
Aguante, Guille, ahí está. Vámonos a corte y ya regresamos con más aquí en Copados. Regresamos aquí a este día de Copados con Guille Iglesias, con Javi Sol y con Aldo Gutiérrez para conversar un poquito de lo que está sucediendo, obviamente, alrededor de este escenario maravilloso, espectacular que quisiéramos que no se acabara nunca. Y vamos a hablar de otra selección que definitivamente, yo ya lo dije y a mí me sorprendió por su funcionamiento, por su espíritu, por todo lo que ha demostrado y es la selección de los Estados Unidos que avanza también a los octavos de final y que, bueno, ahora tendrá una Bélgica que, vuelvo y digo, también pasó aceite frente al conjunto de Senegal, o sea, es decir, estamos hablando de, en realidad, de esa lucha continente americano frente a continente europeo y africano, y bueno, los del otro lado del planeta. Guille, ¿cómo ves a estos Estados Unidos? ¿Qué sensación te dejó este partido que pues más allá de avanzar, obviamente, pues tiene también unas bajas importantes para el conjunto de Pochettino? Sí, total, la de Balogun en esa tarjeta roja, yo creo que se va a acordar el propio Balogun cuando Mm, cuando se ocurre el partido, ¿no? Contra, perdón, contra la selección de Bélgica. Creo que cuando decíamos antes lo de Inglaterra, ¿no? De que le falta alma, que le falta estructura, es todo lo contrario con Estados Unidos. Estados Unidos, pues individualidades sí que está demostrando, ¿no? Hemos visto a Balogun, Tina Pulisic y demás, pero sobre todo lo que más destaca este equipo es cómo actúa en bloque, cómo juega, cómo presiona en un ritmo muy alto. Le ha puesto esa impronta a Pochettino, me recuerda mucho a ese primer Tottenham que tuvo Pochettino, que incluso llegó a una final de Champions con el tiempo, en cuanto a la intensidad, en cuanto a la frescura. Y hay jugadores que me parecen soberbios, como Tillman, Tyler Adams. Creo que en el centro del mm. campo le da mucho a esta selección y creo que le puede plantar bastante cara a Bélgica, que para mí en el partido de ayer tuvo bastante suerte, sobre todo, bueno, sí que es cierto que la segunda parte dominó, hay que dárselo todo, evidentemente, pero creo que esta selección de Estados Unidos, al igual que estábamos hablando antes de México, de el aura que está demostrando, la frescura y demás, están siendo muy buenos locales, están siendo muy buenos anfitriones porque más allá de que juegas con tu gente en casa, creo que están demostrando a nivel competitivo y eso se agradece muchísimo. Entonces, a mí Estados Unidos me parece un hueso para Bélgica y yo creo que lo máximo que se puede echar las manos a la cabeza Pochettino es no tener a Balogun, pero creo que tiene también miembros para poderle meterle mano a Bélgica, sin duda. Sí, 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 no, Aldo, y es que, vuelvo y digo, yo en los partidos de campeonatos del mundo se juegan tantas cosas que trascienden lo futbolístico, trasciende las condiciones, pero sobre todo esas ganas con las que querés afrontar cada uno de los partidos. Y la verdad es que Estados Unidos se le ha inyectado, sabemos que obviamente el país no es un país futbolero, que es un país que vibra con otros deportes, pero esta selección de Estados Unidos parece que lo tuviera pues inyectado desde la cuna. No sé si es algo que llegó a ser Pochettino porque no veíamos una Estados Unidos, uno, con ese espíritu competitivo y dos, con esta organización táctica y con estos jugadores obviamente de muy buen pie para la pelota. Sí, también hay que recordar que el mismo Pochettino se había, digamos, puesto el límite él solo de que Estados Unidos tendría que con esta generación tendría que llegar a semifinales. Y cuando uno lo escuchaba previo a la Copa del Mundo decía, "Pues, está loco, ¿no? O sea, Estados Mm. Unidos no va a llegar a las semifinales. Hoy, aunque todavía el camino es complicado y quizá todavía se vea muy, muy difícil eso, es verdad que esta selección ha tenido este roce de aura que también ha tenido México y no sé si tenga que ver, o estoy casi seguro que tiene que ver también con la localía, porque también ha generado muy buena conexión con toda la afición. Creo que Estados Unidos ha perdido un poco de punch de lo que presentó en el inicio hasta ahora, ¿no? Hasta ahora en el camino con Bosnia. Sigue siendo una selección que le imprime muchísimo esfuerzo, que todo el tiempo está corriendo. Se ve que los jugadores de verdad se la creen y quieren formar parte de algo Sí. histórico, pero no, o sea, creo que ya ha carecido un poco de ese punch y me preocupa, pensando en Estados Unidos, la expulsión de Balogun, porque es uno de sus hombres más importantes, sobre todo de cara al gol. Tiene un buen reemplazo con Ricardo Pepi, pero hoy el momento es de Balogun y sin duda lo va a resentir bastante la selección de Estados Unidos. Ahora, contra un Bélgica que creo que lo que carece es precisamente ese aura, ¿no? O sea, es una selección que sabemos que tiene buenos nombres, esto ya tiene, no es de este mundial, es de mundiales anteriores, pero que nunca logra dar ese paso. Y ayer lo que sucedió contra Senegal fue más un toque de talento individual con Lukaku y
¿cómo se llama el otro chico, el que metió los 2 goles, el de penal y Yuri Tillemans. Tielemans? Sí, Tielemans. Es un roce de talento de Tielemans que de verdad algo en conjunto. Entonces va a ser Y un Aldo, duelo bastante complicado. una pelea de dos jugadores de Bélgica en pleno partido. Es decir, Ah, No, sí. me es que refiero que es que es una situación en plan de tú no puedes, o sea, das una sensación tan pobre en el Mundial en la cual dos jugadores de tu propio, o sea, dos compañeros se pelean en pleno partido por fruto de la desesperación, por no saber qué van a hacer. Creo que Bélgica, que antes en los anteriores Mundiales nos destacaba, que nos gustaba ver, está pasando por su peor momento. No digo generacional, sino de ser Bélgica, ¿no? De ser esa selección que te maravilla, que te encuentra con algo, que los nombres propios formaban parte de un bloque muy compacto que incluso Courtois, que es un portero que dices se las cree todas, pues no le sientes igual. O sea, mm, es que me parece que ha no. perdido, como dices, ese aura. Que flipas, dirían, ¿no? Que flipas, Guille. Eh, pero no, más allá, de eso, también es generacional, Javi, porque es que el mismo Kevin De Bruyne lo dijo en Qatar 2022, ya estamos viejos, o sea, cuando uno de tus grandes referentes habla así acerca de la generación que está disputando un campeonato del mundo, porque lo hizo hace 4 años, pues también te deja mucho, mucho que ver. Y donde el que resolvió fue Lukaku el día de ayer, un Lukaku que no viene siendo referente hace mucho rato, que no es titular, pues ¿qué estás esperando de una selección? Sí, mira, a pesar de ello, hoy los referentes son Courtois en el marco, lo que hace Kevin De Bruyne, que anotó en cada uno de los partidos de la fase de grupos, y como señalas, lo de Lukaku, que puede entrar como revulsivo y cambiar el rumbo, tiene más de 90 goles ya con selección y depende mucho Bélgica de eso. A pesar de ello, las individualidades y la calidad que tienen, la pegada, el tema de Rudy García, que le dio a Doku esta libertad de ir y venir por el tema del nacimiento de su hija y que lo criticaron mucho de manera absurda la gente en redes, que dónde estaba el compromiso con selección. Yo coincido que esta Bélgica tiene una obligación de esa expectativa que siempre se genera alrededor y Estados Unidos tiene una motivación. Estados Unidos llegó a octavos de final el Mundial pasado, que cayó contra Países Bajos. Me parece que está en un entorno muy similar ahora, o sea, cumpliendo el pronóstico de avanzar en un grupo. Dejó dudas contra Turquía, pero también descansó a su grupo. Y tiene ahora algo distinto. Cuando tú sales a la cancha, no solo es tener 80,000 personas que te estén apoyando, es tener también a grandes figuras del deporte que se están enamorando del fútbol, que están invirtiendo. Cada vez que ves a Leonardo DiCaprio, a Brad Mm. Pitt, que es una pasarela de estrellas de Matt Hollywood, Damon, o sea, no, si es que los hemos visto a todos. claro, o sea, es como cuando tienes que dar en tu escuela el speech y sabes que viene la familia y sabes que viene el dueño de la Sí, vas escuela, a o ponerte sea, tu mejor traje. claro, y yo creo que Estados Unidos lo ha confeccionado bien, lo ha lucido y ya veremos en cancha, a ver qué Eh, sucede. El mismo Jimmy Butler, no, ese estaba haciéndole fuerza a Colombia. Eso No sé si estaba lo con vieron Ay, Colombia. ay, 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 ay. con sombrero. Hay que Estaba checando decirlo, el hay que cafecito. decirlo. Estaba checando el cafecito. Estaba checando el Bueno, cafecito. chicos, ¿Bélgica o Estados Unidos? Vamos a mojar. Guille, ¿quién avanza? Venga, yo voy a decir Estados Unidos. Aldo. Por dos, por dos. Sí, también voy con Uh, Estados Unidos. Me por gustaría. cuatro, por cuatro. Vamos, vamos con el continente americano, vamos. Bueno, chicos, y así nos vamos al segundo bloque, pero ya tenemos uno más para seguir aquí en Copas. Regresamos a este último bloquecito. Yo no entiendo por qué no nos dan más tiempo. Es demasiado poquito, ni que la producción estuviera presente, por favor. Hazme el Chicos, favor. hablemos de los partidos del día de hoy. Javi, España-Austria. ¿Podría Austria sorprender a esa selección española que también ha tenido que remar un poquito? Digamos que tuvo su medio ahí traspié en el inicio, la ausencia de Nico Williams, digamos un Lamine Yamal que ya también ha ido engranando y que lo que yo he identificado por lo menos es que es demasiado importante, casi que la independiente, el funcionamiento o la sorpresa que tiene España. ¿Cómo lo ves? Mira, te compro que España pueda complicarse con estilos de juego distintos a lo que ya domina en el continente, pero estás hablando del campeón de Europa, estás hablando del Ujú. campeón olímpico, estás hablando de un equipo que llega con mucho peso. Yo creo que Austria sí está 2 escalones abajo, eso no quiere decir que no tenga sus fortalezas, pero España tiene que aprovechar que su rival es UEFA, que España es el mandón en el continente y que más allá de depender, sí, en lo que hace Lamine Yamal, creo que es un grupo que ya sabe que ahora no puede pestañear. Ya es un grupo que ya se permitió en la jornada 1 y fue bastante con el tema de Cabo Verde y tiene que tener contundencia, tiene que tener peso y no puede depender solamente en la min, tiene que soltarse, tiene que Mm. demostrar su calidad.
Yo sí veo muy favorito a España, lo veo bien mentalizado. Me da tristeza todo lo que pasó con Nico Williams, porque no era Mm. la manera. La selección de Uruguay creo que ahí en su desesperación aplica un juego que no debe de estar, ¿no? Hay que saber perder. Y en el caso de España, pues ahora sacar a flote, decir, ok, tenemos una o dos bajas, pero somos España. O sea, yo sí creo sin duda que España está obligado, obligadísimo a Mm. avanzar sobre Austria. Lo que pasa, Javi, es que sí, puede ser muy inmediatista culpar al juego de Uruguay, pero Nico Williams venía entre algodones y estaba justo ahí en el límite y traerlo de alguna manera es un riesgo y bueno, ese riesgo ya, o sea, se evidenció. Sí, para mí también está por encima Aldo, pero lo que sí tiene que a lo mejor mostrar un poquito más a España es esa capacidad de adaptarse, lo que decía Javi, a los distintos juegos que le presente su rival. No puede seguir empeñándose en que si no es con los 258.000 millones de toques, no puede resolver un partido. ¿Vos cómo lo ves, Aldo? Sí, de acuerdo, aunque creo que Austria no representa una complicación tan seria como lo pudo representar en la fase de grupos los rivales que tuvo España, me refiero en cuanto a estos bloques bajos que de verdad se cierran muy bien y que tienen esta dificultad para cualquier rival, no solo para España, poder romper esas líneas o encontrar los espacios. Yo creo que Austria no tiene esa capacidad de generar los bloques tan cerrados, los bloques bajos, y ahí creo que España tiene una gran posibilidad de dejar de hacer tanto tiki-taka, que además no es la característica de esta selección. Estamos acostumbrados a pensar en España con eso, pero esta selección es mucho más vertical, llega mucho más rápido, con transiciones más rápidas en la ofensiva y con una, sí, para mí también dependencia de Lamine Yamal y lo bien que esté en el campo, ¿no? O los minutos que esté. Yo creo que España no lo veo dos escalones por encima, lo veo tres escalones por encima de Austria. No digo que sea una eliminatoria fácil, han sucedido muchas sorpresas en este mundial, bastantes diría yo, quizá el mundial con más sorpresas que podíamos esperar, pero creo que España tendría que aprovechar este partido, sobre todo para encontrar la manera de cómo va a llevar a cabo la siguiente eliminatoria, que ojo, se le puede cruzar Portugal o Croacia, y ahí tengo mis pronósticos reservados Ojito. sobre quién pudiera ser y ahí sí que tendría que plantear un esquema distinto dependiendo el rival que le toque, porque vaya que juegan distinto los dos equipos con los que se podría encontrar. Sorpresa, dijiste, yo dije ojito en septiembre del año pasado con Cabo Verde. Me tildaron de loca. Me tildaron de loca. Por ahí está el clip, Guille. O sea, no estoy mintiendo. Guille, ¿y vos cómo lees a esta España? ¿Cómo has visto su trasegar a través de fase de grupos y lo que se espera? ¿Esperan ustedes también? ¿Se sienten representados por esta selección? ¿Tienen algunas dudas o intranquilidades? ¿Cómo lo están viviendo? A ver, yo mira, lo que ha dicho Aldo, estoy muy de acuerdo. España no es la que conocemos de 2008 a 2012, en la que dominaban el esférico desde el centro del campo, tenían un control de un 70% de posesión. La Eurocopa yo creo que evidencia este tipo de España, ¿no? De Luis de la Fuente, mucho más vertical, mucho más de transiciones rápidas, más de conectar en línea de tres cuartos. Con una clara Lamine independencia en muchos aspectos, eso es una evidencia, porque al fin y al cabo estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo y creo que está bien aprovecharse de esa Claro. capacidad que tiene Lamine de arrastrar tantos jugadores, porque eso te genera ventajas en otra parte del campo. Claro, a lo que le pregunta a España es cuánto aguanta con este estilo. ¿Cuánto aguanta con un Lamine, con un Dani Olmo, con un... ahora va a salir Baena si sale otro jugador extremo en cuanto a buscar un plan B, ¿no? A España cuando se le enroca un equipo, que creo que Austria no va a ser ese tipo de perfil como pasó por ejemplo, con Uruguay o incluso Cabo Verde, eh, creo que a España lo que le cuesta es o sea, imponer ese estilo, que en la Eurocopa sí que lo logró y aquí le está costando. Entonces, cuando tengas que buscar un plan B, ¿cuál va a ser ese plan B, ¿no? Porque todavía yo sí que tengo cierta reticencia a lo que están destacando Rodri, Pedri, que son futbolistas que tú te esperas que dominen más sobre el terreno de juego. No todo lo contrario como por ejemplo Dani Olmo, que yo creo que ha sido un refresco para esta selección, una gana que le ha dado esa verticalidad que necesitaba. Entonces, creo que España lo que me puede preocupar es cuando el partido se te atasca, cuando no consigues esto, ¿cuál es tu plan B? ¿Qué es lo que Ujú. puedes llegar a hacer? Y entonces, claro, ahí es cuando te pones a la convocatoria de la selección española y dices, ostras, si tienes muchos lesionados, ha habido muchas bajas, que si lo de Nico, que si lo de Jeremy, que si no tienes más opciones. Entonces, pues bueno, creo que España lo que tiene que hacer es imponer
ese ritmo desde el principio. Eso es lo que yo creo que tiene que exigir un ritmo demasiado alto para Austria como para convencer. Y luego, si Eh, tienes un resultado holgado, bueno, pues ya eh. intentar aguantar, pero creo que tienes que resistir. Eso es lo más importante. O sea, perdón, Que tienes que jueguen, imponer. sí, que jueguen al ritmo de España, no Eso España es, de alguna De manera flamenco. eso encontrarse ahí es. en la mitad. Pero bueno, esperemos a ver, seguramente sigue siendo, por supuesto, una de las favoritas y aspirantes al título de esta edición de la Copa del Mundo y podría, avanzando, pues lo acaban de mencionar, tener a Portugal o a Croacia. Javi, Portugal o Croacia, ¿cómo ves estas dos selecciones que además también esta Portugal ha dejado bastantes también dudas? O sea, no es una Portugal contundente desde su inicio, desde su empate con República Democrática del Congo, después obviamente con Colombia, pero sobre todo más allá de los resultados, es como, eh, están como anulados, de alguna manera no han encontrado imponer o plasmar a qué vinieron a jugar. Sí, dejaron dudas, pero creo que ya se acabó el crédito y que necesitan Mm, ahora contra Croacia ponerse serios, sobre todo por esa motivación, porque si ya en el cruce te encuentras a España, pues también la memoria corta de la Nations League, saber que aunque es un equipo que lo puedes llevar a la instancia de penales, Portugal tiene esa capacidad de levantarse, tiene muchas individualidades maravillosas y sí lo doloroso que cambió la serie, ¿no? De pasar de Portugal de un lado a otro con todo el mérito para Colombia que sigue el primero de grupo. Creo que ahora Portugal, el camino para ser campeón es mucho más complejo, porque habría que pasar por Croacia, habría que pasar por España, habría que pasar seguramente por una Francia que está también en ese camino hacia el añorado título, mm, y que me da la sensación que lo que empezó a hacer la comparación del último baile para que Cristiano se corone, ya no lo están percibiendo así. Es más una mm. Portugal que independientemente de lo que pase con Cristiano, ellos también tienen una responsabilidad como figuras, porque no es una cristiano dependencia la que tiene Portugal hoy. No, 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 porque Tienen no la está historia, aportando mucho. tienen que hacerlo por ellos mismos, ¿no? Y que esa ansiedad no carcoma en que brille el bicho, que brille el equipo. Creo que por Sí. ahí le va a venir mejor a Portugal mentalizarse así. Es que en la radiografía del partido frente a Colombia, no sé si coincidan conmigo, es que parecía que Colombia fuera la de la necesidad de ganar y no Sí. Portugal. Y además Roberto Martínez lo dijo en la rueda de prensa anterior, dijo, no, nosotros no miramos como el fixture y el camino. Ay, por favor, está políticamente correcto. Claro que te importa el camino, claro que te Claro, importa claro, el claro. camino. Si vas a, o sea, si estás ahora en el camino de Croacia, de España, de todos los demás, Guille, o sea, es decir, Claro. cómo no. Y Portugal como que no mostró venga, queremos ganar y queremos ser campeones del mundo. Es como, va, bueno, no corrían, no Claro, nada, ¿no? es curioso porque es quizás la mejor generación que yo he visto de Portugal en todas sus Mm. líneas, sin ningún Total. tipo de duda, y quizás la que menos carisma está demostrando, la que ves demasiada individualidad por ajena a lo que es el colectivo, como decía Xavi, es decepcionante. O sea, esto es una realidad. Y yo creo Sí. que lo han centrado demasiado en el foco en Cristiano Ronaldo, que yo creo que no está en ese prime que todo el mundo dice, sino que encima es que tienes un auténtico equipazo. Entonces, claro que tienes que mirar el camino, tienes que sobre todo saber qué es lo que eres y lo que estás dando. Y si no lo estás dando, preocúpate. O sea, tienes que Miren, exigirte, porque eres una de las favoritas. Es que esto no se puede negar. claro, Ujú. no, Portugal es claro una de que las sí. favoritas. Tiene el medio Entonces, campo para irnos con esta ya, lástima que se nos acabó el tiempo, pero tiene uno de los mejores mediocampos de todo el campeonato del mundo, sin duda. total. Pero para irme con este dato, con besos y abrazos para el señor Aldo Gutiérrez, en ese partido frente a Colombia, el señor Vitinha, campeón de la Champions League, por favor, y el señor Bruno Fernández, entre los dos opciones de gol. El señor James David Rodríguez Rubio, cinco, el solito, cinco. ¿Ok? Entonces, para todas las dudas, sigue presente el capitán de la selección Colombia. Bueno, chicos, Bueno, Guille, un beso y un Esperaremos abrazo muy otros 4 años grande. para que aparezca, si sigue jugando. Javi, como siempre, un placer y Aldito de mi corazón, vete a descansar un ratico, bueno, Lo también se te quiere. necesito, lo Chao, necesito. chao, chicos, nos vemos en un próximo episodio de Copados.